Hola, hola, ¿cómo están? Voy a tomar agüita porque ahora sí vamos a hablar largo y tendido. Ok, pues el día de hoy vamos a hablar de este libro que se llama The Cycles of Becoming. Es un libro que escribió Alexander Ruperti, que es un astrólogo alemán que tiene muchísimas influencias, pero este libro sigue siendo hoy uno de los más importantes para la astrología individual. Entonces, vamos a comenzar. Primero, vamos a hablar, el título de este libro en español no lo tengo muy claro, lo busqué. En algunos lugares lo encontré como los ciclos del crecimiento personal, los ciclos del devenir o los ciclos del convertirse. Ninguno de estos títulos hace sentido, entonces pues vamos a llamarle The Cycles of Becoming, como se llama en inglés. Y es un libro sobre el patrón individual de cada uno con la astrología para el crecimiento personal. Qué locura, ¿no? Bueno, justo por eso creo que hay que hacer un video para platicar de esto, para explicarlo. Y me encantaría compartir esto con alguien, nadie que conozca yo en mi vida, más que la persona que me hizo llegar a este libro, sabe de este libro, entonces para mí no es muy fácil platicar de eso, por eso uso esta plataforma. Espero que ustedes encuentren algo aquí, espero que ustedes encuentren algo aquí que les llame la atención, que les parezca interesante y me comenten y entonces hagamos un grupo y platiquemos, porque esto es súper, súper, súper interesante. Aquí tengo mis notitas, entonces empezamos. Este libro es un tratado técnico, se llama técnico porque la astrología viene de la astronomía. La astronomía son simplemente datos. En la astronomía uno no hay que creer, es una ciencia y es cuál es la distancia entre los planetas, cuántas vueltas da un planeta alrededor del Sol, en qué momentos se cruzan, en qué momentos se oponen. Entonces, la astronomía son datos y la astrología es cómo se leen estos datos. Entonces, si nos vamos a términos muy, muy, muy claros, esto es un tema técnico. Ahora, la astrología también tiene que ver en cómo es que estos cambios en los planetas, en las estrellas, en sus distancias, en sus patrones, nos afectan a nosotros como seres humanos. Y eso es la astrología humanística. No solo es el leer las cartas o el tarot o el tú qué piensas o el tú en qué crees, sino cada uno como individuo tenemos ciertas características y a cada uno como individuo nos van a afectar de diferentes maneras. Entonces, por esto es un tratado técnico. A diferencia de la astrología tradicional, este libro se centra mucho en cada una de las etapas de la vida. Como les decía, no es algo genérico que funciona y yo digo algo y aplica para todos. No, es muy, muy, muy específico y creo que aquí está algo súper importante y súper relevante del libro, que es, nos va a hablar muchísimo a nosotros en la etapa en la que estamos, según la edad que tengamos, según el ciclo en el que estemos, etc. Y la obra se divide en 11 secciones, que son la metodología básica para los movimientos retrógrados de los planetas lentos. Ahorita vamos a pasar a eso, pero la primera cosa que me parece súper importante mencionar es justo el enfoque humanista y el factor edad. Ya hice un video por separado explicando súper desglosado cada una de las etapas del factor edad, pero lo menciono aquí también porque es parte súper importante de este libro para Alexander Ruperti, una vida completa, completa entre comillas, y hago este disclaimer en mi otro video también, es de los 0 a los 70 años. ¿Por qué? Porque eso significa que una persona va a pasar por todos los cambios planetarios posibles. Ciertos planetas solamente hacen su camino completo en 10 años, 20 años, 5 años. Entonces, si una persona vive menos de X tiempo,
es posible que no experimente todos estos cambios planetarios. Entonces, por eso es importante mencionarlo. Pero el factor edad es una herramienta crítica para analizar estos siglos. Como ya les mencionaba, no es lo mismo estar en un momento de tu vida en el que lo que tienes que hacer es formarte como persona, tu cuerpo, tu mente y absorber muchísimo de todos los demás, a estar en una etapa de tu vida en la que lo que tienes que hacer es separarte de todos los demás. Estás viviendo una revolución. Todo lo que pensabas y lo que creías que era cierto, hoy no lo crees y entonces vives pensando una cosa o muy creyente de la religión o muy creyente de la ciencia o muy creyente del arte o muy creyente de algo en específico y algo pasa en tu vida que te das cuenta que te tienes que separar de eso, que tienes que buscar otro camino, llevas años trabajando en una oficina y de repente dices, esto no es para mí, pero me había funcionado antes, pero ya no me está funcionando. Son todas estas crisis personales que nos pasan a través de los años, las que nos explica en este libro y por eso me parece tan padre, tan interesante, porque todos estamos pasando por esas crisis y de una vez te digo, el resultado de este libro a mí me dio el entender que siempre vamos a estar sufriendo, pero uno no controla lo que le pasa. Lo único que uno puede controlar es cómo reacciona a eso y yo ahí encuentro muchísimo poder y eso es lo que me encanta. Habla también de cuál es la aplicación práctica de estos años para saber en qué etapa de tu vida estás y cómo es que te afecta la astrología a ti particularmente. Después de el factor edad, que les digo que ya tengo un video separado de eso, lo voy a dejar linkeado aquí abajito, es el ciclo del Sol y la Luna. El ciclo del Sol y la Luna es de las cosas más, creo yo, fáciles de entender, pero también de las que más nos afectan, y tiene que ver con la conciencia básica. El ciclo del Sol y la Luna representan la integración entre nuestra voluntad. Nuestra voluntad es representada por el Sol en la astrología y las necesidades emocionales. Nuestras emociones están representadas por la Luna en astrología. Este ciclo es el ciclo más rápido que hay. Si nos ponemos a pensar los planetas Saturno, Júpiter, los que están ya más allá del planeta Tierra, estos planetas tardan más en dar la vuelta, en hacer todo su trayecto. Y los ciclos más rápidos son los del Sol. Nosotros vemos el Sol y nos despedimos de él todos los días, en las mañanas y en las noches. Nosotros vemos a la Luna y nos despedimos de ella todas las noches. Entonces, estos ciclos, estos tránsitos son los más rápidos. Por lo tanto, son los que nos afectan de manera más constante, tal vez no tan intensa, porque no tienen repercusiones de años y de lustros y de siglos, pero sí que nos afectan en el día a día. Entonces, como les comentaba, el Sol es nuestra voluntad consciente y la Luna es nuestras necesidades emocionales. Y estos ritmos marcan desde nuestra energía, nuestra fatiga, cómo nos sentimos en el día a día y cómo es que nos relacionamos con los demás, pero a partir de esto. Después también habla de los nodos lunares y de los eclipses. Esto apenas estoy comenzando a meterme en esto, pero por lo que entiendo son los indicadores del destino kármico. Los eclipses se describen como aceleradores, son los que hacen cambiar el tiempo y que fuerzan ciertos cambios repentinos en la dirección de nuestras vidas. También actúan como portales dentro de los ciclos mayores, entonces esto me parece súper interesante y voy a leer más de esto y igual voy a hacer un video para comentarlo por aquí. Si alguien lo ve y a alguien le interesa, alguien sabe de esto, conoce libros, díganmelo. Después, otra cosa súper importante, de las cosas más importantes que yo encontré en este libro son los planetas personales. Se los comentaba en un principio. Los planetas personales son los que construyen nuestra personalidad. En esta parte del libro se detalla cómo se forma el carácter, cómo se forma
sí, nuestra personalidad a través de estos ciclos o ritmos de los planetas y el efecto que tienen sobre nosotros como seres humanos. Está primero el ciclo de Mercurio, el ciclo Venus-Marte, el ciclo Sol-Venus y el ciclo Sol-Marte. Y se los explico a grandes rasgos. El ciclo Mercurio es el que gobierna la evolución de la mente, el aprendizaje y la comunicación. Mercurio es el primer planeta de todos los planetas de nuestro sistema solar. Por lo tanto, es lo que empieza, es esa fuerza que rompe, que actúa. Por eso es el planeta de el aprendizaje y la comunicación. También es de las actividades intelectuales y la forma en la que procesamos la información. Entonces, este es un planeta súper importante de iniciación, de comunicación, de comenzar, de intención, y dependiendo de cómo esté Mercurio relacionado a nuestra carta astral, a nuestra carta natal, y en qué momento de nuestra vida estemos, vamos a poder darle una lectura. Después, el ciclo Venus-Marte. Este ciclo es fundamental para entender la dinámica en las relaciones. En la astrología, Venus es amor, Venus es relaciones y Marte es acción. Marte es el que dirige el signo de Aries y está muy relacionado con la actividad de las personas del ejército, de un ejército, claro, ¿por qué no lo pensé antes? Del ejército. La milicia, esa es la palabra que estaba buscando. Está muy relacionado con la milicia. Marte es el deseo de hacer algo y Venus es la relación que tenemos con nosotros. Pero este ciclo Venus-Marte se regulan entre ellos, se afectan entre ellos y nos afectan a nosotros. Después está el ciclo Sol-Venus. Este ciclo define la expresión de la creatividad, de la asertividad. El ciclo Sol-Venus marca etapas de apreciación estética, social, y el Sol-Marte de la capacidad de acción y de la identidad heroica. Como les comentaba, Marte es la milicia, por lo tanto es súper importante para Marte ser estructurado de una manera como de artes marciales, como del ejército. Estás entrenando para algo, mantienes a tu cuerpo en una buena condición porque sabes que al final tu cuerpo es el que te tiene que responder, etc. Entonces, ciclos Sol-Venus son apreciación estética, social, como les decía, es del amor, de la apreciación, del arte, de los sentimientos, de las relaciones. Y Sol-Marte es capacidad de acción y capacidad heroica, de reconocimiento. Después el siguiente punto es Júpiter. Júpiter es otro de los planetas personales. Más bien, de los planetas que ya no son personales, se les llaman planetas personales a todos los planetas que están antes del planeta Tierra, los que están como abrazados por el planeta Tierra, y el resto de los planetas no son personales porque están detrás del planeta Tierra, ya no están abrazados por nosotros, digámoslo así. Júpiter es el planeta de la expansión, es el planeta de la conciencia y es el planeta de las creencias. Este planeta a mí me encanta. Yo creo que es mi planeta favorito y es el planeta que rige a Sagitario. Yo soy Sagitario y le tengo un amor inmenso a esa energía porque gracias a ese entendimiento, a esa parte de mí, no puedo decir realmente salí de varias cosas, pero sí entendí varias cosas gracias a esta energía. Entonces yo estoy súper agradecida con la energía de Júpiter. Júpiter también es el planeta de la suerte. La suerte rige a Sagitario. Dependiendo de tu carta astral, puede que la suerte esté afuera de ti. En mi caso, está adentro de mí, que es todo
es toda una trayectoria para entender esto, para vivirlo, pero si les interesa igual puedo platicar más de eso. Pero bueno, Júpiter es uno de los planetas que toma más tiempo en moverse. Su ciclo dura 12 años para completar un trayecto y es el arquitecto de nuestras creencias y de nuestra visión. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cuáles son las aventuras en las que nos queremos involucrar? Ahí está Júpiter. Su función es que expande. Júpiter expande. Júpiter es lo puedes todo, todo es tuyo, lo puedes ganar todo. Impulsa la exploración, el viaje, la educación, el conocer más, más, más y más. No hay límites para que todo lo que puedes saber, no hay límites para todo lo que puedes creer, no hay límites para todo lo que puedes disfrutar. En su fase decreciente, también invita a reflexionar hacia adentro, digamos, no buscar aventuras hacia afuera, sino tú filosofar, tú pensar, tú entender, tú saber qué has aprendido y también enseñar a otros. Esta es la parte buena de Júpiter, la parte expansiva. También hay una parte negativa y es, por ejemplo, cuando alguna conducta se nos sale de control, alguna conducta adictiva, es querer más, 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 más comida, más alcohol, quiero ver más esto, quiero más de esto, en un sentido en el que nos está dañando. Ahí también está Júpiter, pero no está bien canalizado. Entonces, por eso es súper, súper importante conocer cómo es que están los planetas en nuestra carta astral para aprender a identificar estas cosas, porque los planetas no siempre se expresan de manera positiva. También está una crisis del significado, y ahorita les cuento, porque las transiciones de Júpiter justo pueden traer estas crisis de exceso, y aquí lo único que uno puede hacer es expandir sus horizontes mentales. Al final, expandir es la solución para Júpiter, pero hay que estar seguros de que lo estamos haciendo de la manera más positiva para nosotros. Después, el siguiente planeta es Saturno. Saturno es otro superplaneta que a mí me parece muy fuerte y es uno con el que he tenido dificultad de entendimiento. Es un planeta que me cuesta mucho trabajo a nivel personal porque es el planeta de la estructura, la responsabilidad y el retorno. Hay personas que tienen este planeta, tienen a Saturno súper bien posicionado, súper bien en su lugar, y entonces son personas que hacen listas para todo, son personas que tienen todo en su lugar, en su casa todo tiene una cajita donde van las cosas, tienen todo ordenado, ya planearon qué van a hacer para el resto del año, para el resto de la semana, para el resto del día. Yo no soy tanto así. A veces me gustaría hacer más, a veces soy feliz como estoy, pero es un planeta que me ha retado mucho y creo que por lo menos me ha servido identificarlo. Se considera Saturno el gran maestro y su ciclo dura aproximadamente 29.5 años y es la columna vertebral del desarrollo adulto. Es parte súper importante para la vida adulta, para el aprender a tener más responsabilidad, y por eso es súper importante que si no lo tenemos bien en su lugar, lo identifiquemos y veamos en qué aspectos de nuestra vida sí nos gustaría que Saturno estuviera más presente, es decir, la estructura, la responsabilidad y la constancia. Después, sobre el retorno de Saturno, el autor de este libro indica que hay que ponerle atención a este retorno alrededor de los 29, 30 años, que también hablo de eso en el video de El Factor Edad, pero alrededor de los 29, 30 años pasa algo que no pasa como castigo, pero es el primer momento de nuestra vida en la que maduramos realmente. Es decir, pasa algo en nuestras vidas que nos da una cachetada, nos agarra a golpes y nos dice, tú no sabes nada. Creo que muchas veces en la juventud
ya sea en la adolescencia o en nuestros 20, pecamos mucho de sentir que ya sabemos mucho de algo. Esto yo ya lo sé hacer, esto yo ya lo viví, mis papás siempre me dicen eso, pero realmente no saben qué es. Y entonces, o hasta nosotros mismos, decir, bueno, yo antes no era tan bueno en algo y hoy ya lo dominé. Pues entre nuestros 29, 30 años, por ahí empieza los 28, la vida nos va a dar una cachetada a todos, pero también es la primera oportunidad de renacer. Nosotros nacemos con 0 años y nacemos por primera vez en este mundo, y a lo largo de la vida, según la astrología y según este libro, tenemos 3 oportunidades más de renacer. Y renacer es reinventarnos, renacer es cambiarlo todo, renacer es todo lo que conocemos, todas las personas con las que nos llevamos, todo lo que hacemos, todo lo que inspiramos, nos inspira, todo puede cambiar. Yo pasé por un momento así, no me lo esperaba, yo me creía muy segura del momento de mi vida en el que estaba, y antes de cumplir mis 28 años pasó algo en mi vida que explotó y me hizo a mí sentir que no tengo el control de nada. Para mí eso fue muy fuerte, pero pasar por esta crisis me hizo entender que, como les decía al principio, uno no controla lo que le pasa, lo único que puede controlar es cómo reacciona a ello. Y 2, que hay tantísima oportunidad de seguir creciendo, que es increíble, te llena de humildad también, y creo que ese también es parte importante de todo esto, y se va a sufrir y no vamos a parar de sufrir porque vienen más crisis a lo largo de los años, pero por lo menos nos pone en nuestro lugar para bien, porque nos va a mover de lugares donde no teníamos que estar. Eso de Saturno. Después, también Saturno construye la carrera estructural social, es el deber ser, es esto como lo más rígido de la vida. También es importante que aprendamos a identificar estas estructuras para después poder moverlas como nosotros querramos, ser creativos y no realmente solamente tomar como nos llegan las cosas, sino nosotros ponerle un poco de autenticidad a la vida. Las crisis de Saturno son momentos de prueba de realidad. Entonces, esto es muy fuerte con respecto a Saturno. Después, el libro nos habla del destino social, que es el ciclo Júpiter-Saturno. Como ya les mencionaba, Júpiter, planeta de la expansión, Saturno, planeta de la estructura. ¿Cómo se llevan entre ellos? Bueno, estos se regulan entre ellos como se regulan Venus y Marte. Y es uno de los capítulos más densos del libro, donde lo personal encuentra lo colectivo. Esto es un motor histórico, la relación de Júpiter y Saturno. La conjunción de estos planetas lleva más o menos 20 años y marca el inicio de nuevas eras sociales y culturales. A esto es a lo que se refiere con destino social y bueno, el impacto que tiene a nivel individual es un ciclo genérico y su impacto se siente personalmente cuando activa diferentes puntos en nuestra carta natal que están alineados a las tendencias históricas de cuando nacimos. Ahorita vamos a ver un poco más de esto con los siguientes planetas, pero estos planetas interactuando nos pueden cambiar a nosotros el destino social. Después, nos vamos al siguiente planeta, que es Urano. Urano es la liberación súbita, el despertar. Es un ciclo que lleva 84 años, es un ciclo súper, súper largo, y abarca toda una vida humana, muchas veces ni siquiera una vida humana, y por eso se dice que muchas veces uno no va a vivir todos los ciclos que uno necesita vivir según la astrología.
Su tránsito por las diferentes casas y aspectos de nuestra carta natal crea momentos de ruptura. Es el responsable de la crisis de la mediana edad. Entonces, el factor edad también contempla alrededor de los 40, 41, 42 años, cuando tu papá se quiere comprar una moto y todos es como, what the fuck, ¿qué estás haciendo? Esto es Urano haciendo de las suyas, porque te va a querer mover, te va a querer cambiar y va a querer que ya no estés tan tranquilo con tu vida para que hagas más cosas, para que seas más auténtico, para que sigas esa búsqueda de tu personalidad, individuo en esta vida. La crisis de la mediana edad es descrita en este libro como la oposición de Urano, que se describe como el despertar definitivo de la individualidad. Entonces, esto es un poco trágico, pero también bastante liberador, saber que a los 42 años es cuando realmente viene esa individualidad. Es algo por lo que tenemos que trabajar la mayoría de nuestra vida y se pone muchísimo foco en la juventud, en que hay que ser auténtico, en que tienes que construir tu personalidad, cuando en realidad eso no nos llega hasta después, en los 40, si bien nos va. Y rompe con todas las expectativas sociales de la juventud. ¿Cuáles son las interacciones del ciclo Saturno-Urano, por ejemplo? Es estructura y cambio, y con respecto a Júpiter-Urano es expansión y libertad. Estas tensiones crean una revolución en nosotros y también es súper interesante su impacto en nosotros como individuos y en el colectivo como sociedad. Después el siguiente planeta es Neptuno, que Neptuno nos habla de rompimientos, finales, disoluciones, sueños y espiritualidad. El ciclo de Neptuno dura 165 años y su foco es disolver los límites del ego. Las generaciones neptunianas definen la misión espiritual, es decir, cada generación, dependiendo de dónde naciste, hay diferentes focos o propósitos de un colectivo. En el ciclo personal, cuando Neptuno está en los aspectos personales de nuestra carta, trae periodos de confusión. Neptuno nos trae confusión, no saber qué queremos, sentirnos perdidos, pero también nos trae inspiración artística, conexión mística y el conectar con cosas que normalmente se consideran místicas, como por ejemplo los sueños. Neptuno hace que pongamos más atención a nuestros sueños. Neptuno hace que tengamos este deseo de tener una conexión más grande con la espiritualidad. Entonces, no solo nos trae confusión, también nos trae la solución. Creo que hoy en día se le da mucho valor, le damos mucho valor a los factores objetivos, a la ciencia, qué se puede medir, qué se puede tocar, qué se puede percibir con los sentidos, y eso es lo único que existe. Pero Neptuno nos recuerda que somos seres del universo porque lo somos seres que sueñan, somos seres que tienen conexiones con las estrellas y con los planetas. Hoy muchísimo menos, porque rara vez vemos un amanecer y un atardecer, rara vez vemos las estrellas, rara vez estamos afuera cuando está lloviendo, porque la sociedad moderna nos ha llevado a tener este diferente estilo de vida, pero la verdad es que somos seres que necesitan conexión con lo espiritual. Y lo espiritual no es la religión, lo espiritual somos nosotros mismos, es conectar con nosotros mismos. Después, el siguiente planeta es Plutón. Plutón es transformación, poder y regeneración. Plutón es muy poderoso, es el ciclo más lento, es el planeta que está más alejado y dura 248 años. Representa la muerte y el renacimiento psicológico.
Su arquetipo es el arquetipo del fénix y Plutón destruye lo que ya no es vital para permitir el nacimiento de algo más auténtico. Eso a nivel personal ya te estarás imaginando lo que significa. Significa una crisis personal gigantesca que nos sacude, pero que nos vuelve más auténticos como individuos. También en general el libro nos habla de cómo un fin último de la humanidad, un fin último para nosotros como individuos, y en otras palabras, el propósito de la vida es convertirnos en individuos. Nacemos como parte de un colectivo, pero entre más años tengamos y más nos acerquemos a esa persona que tanto queremos ser, vamos a estar cumpliendo el propósito de nuestra vida, y ese propósito es diferente para cada quien tiene que trabajar en diferentes aspectos de su vida, y a mí eso me parece hermoso y liberador, y es muy lindo pensar que la vida sí tiene un propósito, porque hay varias veces en la vida en la que es más fácil pensar que no hay ningún propósito. Sus tránsitos suelen asociarse con crisis, como ya lo mencioné, con poder, con traumas profundos y con regeneración. O sea, viene a arrasar con todo. Las generaciones de Plutón tiene una sombra colectiva y trae la definición de los tabús. Cada generación tiene ciertos tabús a los que se debe de enfrentar y personalmente tiene que transformarse de acuerdo a estos tabús para poder ser más auténtico. En la vida individual, los aspectos de Plutón marcan el punto de no retorno de la personalidad, es decir, los cambios, qué tanto puede empujar uno, qué tanto se puede despegar uno de la sociedad o no, que es algo muy importante de la astrología personal. Se busca ser un individuo auténtico, pero en un nivel en el que no se puede ser tan diferente que dejas de ser parte de la sociedad. Que a mí eso me vuelve loca, pero bueno, al final uno sí tiene que pensar en que tiene que seguir siendo parte de la sociedad. Después habla de algo muy importante, ya que habló de los tránsitos de los planetas personales, del resto de los planetas, de sus interacciones y de cuál es su impacto. Habla del movimiento retrógrado de los planetas, que esto, no sé si han escuchado en la astrología que está Mercurio retrógrado o tal planeta está retrógrado. Bueno, lo que significa, un segundo. Lo que significa es que si uno está parado desde la Tierra y ve a los planetas, hay un fenómeno que es visual únicamente, que hace que en lugar de que uno perciba que un planeta se mueve de manera positiva, es decir, en sentido de las manecillas del reloj, se va a mover del otro lado, pero es un fenómeno visual únicamente y es dependiendo de cómo lo veas desde la Tierra. Entonces los planetas nunca se mueven en sentido contrario, sino uno puede percibirlo así cuando los está observando. Esto significa el movimiento retrógrado de los planetas, específicamente de los planetas exteriores, los que están después del planeta Tierra. El libro nos habla de el significado psicológico, que el autor del libro, Ruperti, explica que cuando un planeta exterior se vuelve retrógrado en el cielo, la energía de ese planeta se internaliza. Es lo que les decía conmigo particularmente, que para mí Júpiter en mi carta natal está expresada en retrógrado, por lo tanto yo he tenido que aprender a encontrar a Júpiter dentro de mí. Sé que se escucha muy loco, pero ahorita les voy a dar unos ejemplos. Entonces, cuando uno tiene que buscarlo dentro de uno, es un periodo para revisar, para reevaluar, para analizar y asimilar lecciones que no se presentan cuando se presentan de manera directa. Por ejemplo, Venus. Venus es un planeta que, dependiendo cómo lo tengas en tu carta natal, puede expresar muchísima creatividad. Hay personas
muy creativas, muy famosas. Me parece que, si no me equivoco, David Bowie, por ejemplo, este artista que en su momento, hoy ya no se vería tan raro, pero en su momento rompió tantas barreras, era de las primeras personas que se empezaba a maquillar de mujer sin ser trans, solamente por maquillarse, por divertirse, por ser un personaje. David Bowie tenía Venus retrógrado en su carta natal. Y así podemos encontrar varios ejemplos de cómo Venus retrógrado se manifiesta como esta energía creativa que a nosotros como sociedad nos vuela la cabeza, que algo así puede existir, que este ser humano esté haciendo lo que está haciendo. En mi caso, Júpiter está retrógrado y eso me ha a mí forzado a concebir mi signo, la energía de Sagitario, mi expansión, de una manera interna. Es importante también ver cuál es el planeta que tenemos retrógrado, si es que tenemos algún planeta retrógrado en nuestra carta natal. Es más o menos común tener ciertos planetas en retrógrado en nuestra carta natal o carta astral. Pero, por ejemplo, si tienes a Marte en retrógrado en tu carta natal, significa que tienes problemas de comunicación, porque no te tienes que centrar en la comunicación hacia afuera, sino más bien darle énfasis a la comunicación hacia adentro. Que ahorita estoy pensando que este es un tema muchísimo más amplio, entonces por ahí hago otro video de los planetas retrógrados y cómo es que esto se manifiesta en nosotros, porque siento que es de las cosas, de los planetas que mayor impacto pueden tener en nosotros desde que nacemos. Pero bueno, también habla este libro de las estaciones retrógradas, que las estaciones son estos momentos en los que los planetas están en retrogradación. Por ejemplo, Urano, Neptuno y Plutón afectan la conciencia colectiva y crean pausas en la evolución social, y así es como lo vemos manifestado en distintas expresiones en la sociedad y en nosotros principalmente. Y finalmente, la conclusión es que este libro nos da bastantes temas como muy objetivos de los planetas, pero lo relaciona con la astrología y no solo eso, lo relaciona con el hecho de que somos seres humanos, el factor de la edad, por lo que vamos a pasar. Algo que no mencioné al principio, pero que es hermoso de este libro, es que en sus primeras páginas, casi que desde la introducción, nos habla de las crisis. Empieza describiendo las crisis que uno va a pasar como ser humano y nos dice qué es una crisis y que una crisis simplemente es una oportunidad de crecimiento. Entonces, wow, a mí la verdad este libro me encantó. Si pueden, consíganlo. Como pueden ver, yo lo conseguí ya muy viejito, se está deshaciendo este pobre libro. No lo están sintiendo, pero aquí ya se desprendieron unas hojas, etcétera. Si pueden conseguirlo, de verdad lo recomiendo muchísimo. Es de estos libros que me han cambiado la vida, de los que quiero hacer más videos también. Pero nada, avísenme qué piensan. Me interesa muchísimo platicar con alguien de esto, entonces déjenme si les interesa, si lo han leído, si han visto otras cosas. Y nada, nos vemos prontito. Bye bye.